¿Están viendo mi pantalla, hermanos? Sí, hermano. Sí. Ok, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Siempre es un placer, ¿verdad? Un gusto. Disfruto de este tiempo, ¿verdad? De compartir con ustedes. Son agradables todos ustedes, así que me siento bendecido, de verdad, de tener el privilegio, ¿verdad? De compartir este tiempo con ustedes. Muchas gracias, ¿verdad? Por ingresar pues a la clase, ¿verdad? Que Dios nos use a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos bendiga y que pues nos ayude a ir creciendo. Así que vamos a orar, hermanos, para comenzar. Padre, queremos agradecerle infinitamente, Padre Celestial, porque usted es bueno, Señor, su amor y su misericordia, Señor, y su gracia, pues son infinitas, Padre Celestial, en cada una de nuestras vidas, Padre. Te agradecemos por cada una de las cosas que nos permite vivir, Señor, por los recursos que nos ha dado, Padre, para pues disfrutar este corto tiempo que vamos a estar acá en la tierra, Señor Jesús. Y Padre, porque nos ha dado las herramientas para poder aprender de su palabra y hacer lo más importante de todo, pues que es compartirla con los cristianos, Señor, y también pues sobre todo compartirla, Señor, con aquellos que no le conocen, Padre, para que puedan ser salvos, Padre Celestial, y pues poder ser parte de esta familia grande, Padre, y maravillosa, pues que usted ha permitido crear, Padre. Gracias le damos, Señor, por este tiempo, Padre, permítanos disfrutarlo, Señor, no sin antes, pues, agradecerle por lo que está pasando, pues, en Rusia, en Ucrania, Señor, porque, pues, todo lo que pasa, usted sabe por qué es, Padre Celestial está en control de todo, usted sabe lo que las personas que van a fallecer, Señor, las que no, Señor. Usted sabe todo lo que está pasando, Padre, y usted utiliza a todos, a los gobernantes, Padre, para hacer cosas, Señor, que muchos, que no las entendemos, Padre Celestial, y que muchos pues solo ven la parte política, económica y otras circunstancias, Padre, pero detrás de todo esto, pues, usted es el que controla lo que sucede, Señor. Así que le damos gracias, le pedimos que, pues, que guarde a las familias, Padre, que están ahí, Señor Jesús, a los cristianos, Padre, pues, que están ahí, Señor, a los no cristianos, Padre. Los guarde, Señor, y que usted, pues, deje con vida a los que usted quiera, Señor, porque su voluntad, Padre, siempre es buena, agradable y perfecta, Padre Celestial. Usted sabe lo que hace y nosotros como cristianos, pues, aceptamos su voluntad, Padre Celestial, con esa actitud, Padre, que sabiendo que usted es bueno, Señor. Así es que le pedimos, pues, y nos unimos en oración, Padre, para que el sufrimiento, pues, de las personas, pues, sea lo menor posible, Padre, aunque son cosas duras las que están viviendo, Padre Celestial, pero, Señor, pues usted sabe lo que hace y va a poner personas ahí, Señor, esos misioneros, Padre, para que vayan, Padre, y ayuden y también, pues, por supuesto, lleven su palabra, Señor. Así es que, Señor, gracias le damos por todo lo que sucede, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Eh, Bienvenidos, ¿verdad? Vean que hemos cambiado la portada de la presentación, ¿verdad? Está diferente a las anteriores. Hay un nuevo formato que nos han pedido que utilicemos, ¿verdad? Así es que es un formato general de la iglesia y bueno, esperemos que se vea bien. Ustedes me dicen si alguno no se ve bien, ahí me avisan. ¿Ok? Vamos a recordar nuestra visión, ¿verdad? Está basada en Mateo 28, 19 y 20, ¿verdad? Y es establecer la base de la doctrina cristiana y formar discípulos que den fruto, ¿verdad? Eh, Vamos a pasar rápido ¿verdad? Que nuestra misión es acompañar en el proceso de formación cristiana y de crecimiento espiritual a los creyentes recién convertidos, a los hermanos reconciliados de nuestra iglesia y cualquier persona que desee conocer eh, a Jesús como su Salvador personal, ¿verdad? Esto basado en oír, leer, estudiar y meditar, ¿verdad? Hoy especialmente vamos toca este tema precisamente, ¿verdad? De eso es que vamos a estar compartiendo ahora un poco, ¿verdad? Esas son las actividades, ¿verdad? Que ya vamos a ir recordando. Este año, primero Dios, vamos a hacer el viaje misionero, ¿verdad? Hay una propuesta por ahí que tenemos con el hermano Carlos Naum y que en su momento la vamos a conversar, pues la vamos a ver primero con el hermano Roberto Alegría y luego les comentamos, ¿verdad?
no ha ingresado la hermana Alma y el hermano Carlos todavía, ¿verdad? El viaje misionero, actividades evangelísticas, ¿verdad? Que cuando son clases presenciales, pues se hacen desayunos y actividades, ¿verdad? ¿No? En otras áreas, apoyo en actividades del ministerio y nos unimos con otros ministerios para llevar la palabra de Dios, ¿verdad? Vamos a pasar esto rapidito, ¿verdad? Las responsabilidades, ¿verdad? Las recomendaciones que antes presentábamos y estamos estudiando, ¿verdad? El principio 4. Ahí está, hermano Carlos y hermana Alma, bienvenidos, buenas tardes. Gracias. Bendiciones. Bendiciones. Estamos estudiando el principio 4, ¿verdad? Que es la palabra de Dios, basado en Romanos 15:4, que dice, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza, ¿verdad? En ese principio estamos, ya vamos a terminar este principio y vamos con la lección 6, ¿verdad? Que se llama el método bíblico, se llama. Esa es la que vamos a estudiar y con eso terminamos este principio. Vamos a estar en la página, a ver si alguien ya lo encontró por ahí. Página 41, hermano. 41. Sí. Ok, página 41 del material, ¿correcto? Ahí estamos, ¿verdad? Para que se ubiquen todos en el material. Ok, y con este vamos a terminar este principio y luego entramos al principio 5. Ok, dice, vamos a hablar un poco del método de estudio bíblico. El objetivo es precisamente conocer la importancia de establecer un estudio sistemático de la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerden que el principio 4 es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el objetivo de esta lección es conocer la importancia de establecer un estudio bíblico sistemático, ¿verdad? ¿Ok? Luego tenemos la lección 6.1. Vamos a hablar de oír, leer y estudiar la palabra de Dios. 3 cosas vamos a ver ahora. Y bueno, ¿qué dice la Biblia, verdad, acerca de la palabra de Dios, verdad? ¿Por qué es importante leerla? ¿Y por qué? Y aquí es por qué es importante establecer un estudio sistemático de la palabra de Dios, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Es muy conocido por todos, ¿verdad? Que dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿verdad? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es, en esencia, ¿verdad? La importancia de establecer un método de estudio sistemático de la palabra de Dios, ¿verdad? Que nos instruya, ¿verdad? Y en otra versión dice que nos enseñe lo que es verdad, ¿sí? Que nos haga volver o ver lo que está mal, ¿verdad? En nuestra vida, eso es redarguir, que nos corrija, ¿verdad? Cuando estamos equivocados y que nos enseña a hacer lo correcto, que es lo que dice para instruir en justicia, ¿verdad? A fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Es un proceso ahora en el que vamos buscando nosotros la perfección, ¿verdad? Ya en Efesios nos dice precisamente eso, que vamos creciendo y eso, por eso estamos acá, ¿verdad? Para ir creciendo hasta llegar hasta tener la estatura de Cristo, dice, ¿verdad? Entonces, hasta llegar a ser perfectos, que en ese momento, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Hermanos, ¿cuándo vamos a ser perfectos? Cuando muramos y Cuando, estemos en presencia del Señor. hasta ahí, ¿verdad? Aquí en la tierra, o sea, vamos a equivocarnos, ¿verdad? No vamos a llegar a eso, pero tenemos que estar en el proceso constante de preparación para eso, ¿verdad? Y eso quiere decir ir tratando de vivir de esta forma, ¿verdad? Como dice 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿verdad? Aprendiendo lo que es verdad, ver lo que está mal en nuestra vida y corregirlo, ¿verdad? Corregirnos cuando estamos equivocados, también dice,
y hacer lo correcto, ¿verdad? Ese es el proceso, ¿verdad? Vivir de esa forma. ¿Ok? Ese es el propósito de la Biblia, ¿verdad? Enseñarnos lo que es verdad. Para obtener una mejor comprensión de la palabra de Dios, pues definitivamente hay que percibir, ¿verdad? O entender lo que la Biblia dice, ¿sí? Hay que entrar a un proceso de entender los versículos, ¿verdad? Y por supuesto en eso interviene mucho lo que ya hemos hablado antes, ¿verdad? El Espíritu Santo, ¿verdad? Y aquí el material nos está presentando 6 formas de percibir o entender la Biblia, ¿verdad? Ahí las tienen en el material, que son oír la palabra de Dios, leer, estudiar, memorizar, meditar y aplicar, ¿verdad? Estas 6 formas son las que vamos a utilizar, a leer, a estudiar en esta lección 6. Y ahora, este día solo vamos a ver estas 3: oír, leer y estudiar. ¿De acuerdo? Esas son las que vamos a entender. A ver, este día, ¿verdad? Estas 6 formas, con estas 6 formas, podemos lograr un entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Que eso es con lo que todos luchamos, pues definitivamente, ¿verdad? Que al leer un pasaje, un versículo bíblico, lo podamos entender, ¿verdad? Y muchas veces nos quedamos ahí como que, no, pues, o sea, ¿y aquí qué quiso decir, ¿verdad? Entonces, eso es a lo que todos debemos apuntarle, ¿verdad? Y por supuesto, ¿verdad? Siempre la oración antes de comenzar a leer. La mayoría de nosotros, ¿verdad? Los cristianos, únicamente escuchamos, ¿verdad? Solo oímos la Biblia, ¿verdad? No la leen, sino no la leemos o no la estudiamos. No es lo mismo, ¿verdad? Leerla y estudiarla, o sea, para estos efectos, ¿verdad? Es diferente, ¿verdad? Solo leerla, porque yo puedo pasar solo leyéndola, sí, ok, ya leí 20 páginas o 30 páginas de una sola vez, pero ok, ahí solo leí, ¿verdad? Estudiarla ya es más detenido, ¿verdad? Ir deteniendo, ir pensando, y razonando lo que ahí dice, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver, ¿verdad? Solamente eh, la Biblia, ¿verdad? Allá en Efesios, precisamente cuando habla de la armadura de Cristo, ¿verdad? Dice precisamente que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, dice que se arme, dice con la espada, con la palabra de Dios, dice que es la espada del Espíritu, dice allá en Efesios 5 o 6, por ahí está. Muchos entonces, como les decía, ¿verdad? Solo la oyen, ¿verdad? Solo oyendo, ¿verdad? Y solamente oyendo la lectura de la palabra de Dios está la pregunta, ¿verdad? En su material. ¿Cómo pueden luchar contra el diablo con tanto poder como debe ser, ¿verdad? Si solo la leen, solo la oyen, no la escuchan, ¿verdad? Por supuesto, eh, oír la palabra es una de las partes importantes, ¿verdad? De este proceso, pues, de prepararnos, ¿verdad? Para lo que acabamos de leer en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, ¿verdad? Y vamos a ver entonces ahora el primero, ¿verdad? Que es cómo y para qué oír la palabra de Dios entonces. Para eso vamos a leer Romanos 10, 17 y vamos a comenzar en orden de abajo para arriba. Vamos a ver, no, hermana, no sé si la hermana Ana Ruth puede leer, tiene espacio, hermana Ana Ruth, sí. Sí, hermano. Romanos 10:17. 10, 17, sí. Así que la fe es por el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, o sea, ¿cómo y para qué? Bueno, ¿para qué? Bueno, dice que al oír la palabra de Dios, o sea, vamos a tener fe, ¿de acuerdo? Sí, para eso entonces es que vamos a oír la palabra. ¿Es importante entonces oírla o no? Pregunto. ¿Sí? ¿Es necesario oírla o no? Pregunto, hermanos. Sí, es necesario Eh, escucharla. Muy necesario. Ajá. Aunque hermano Guillermo, a veces el oír es diferente a escuchar, porque oír
uno a veces percibe, ¿verdad? Y en cambio cuando usted escucha, pone atención y capta, ¿verdad? El sentido, la esencia del mensaje. Entonces, sí, sería de escuchar, poner atención, ¿verdad? La Exactamente. palabra. De acuerdo, gracias, hermana. Así es, ¿verdad? Definitivamente. Ya vamos a ver parte de eso que nos estaba mencionando, hermana Margarita, también, ¿verdad? Pero es importante, definitivamente, ¿verdad? Que cuando vamos en el radio, ¿verdad? Pues sí, ¿verdad? Oigamos alabanza, oigamos predicación. Ya hemos hablado de ese tema, ¿verdad? Antes, ¿verdad? De los predicadores y toda la cosa, ¿verdad? Que tengamos cuidado de qué es lo que oímos, ¿verdad? Y si lo oímos, pues, y si oímos a cualquier predicador, pues que estemos leídos de la palabra de Dios para ver si lo que está diciendo está bien o no, ¿verdad? Y vamos a ver una parte de eso en donde también unos hermanos a Pablo, ¿verdad? Llegaban y lo escuchaban y después se iban a verificar si era cierto lo que había dicho. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Entonces, es importante oír la palabra de Dios, ¿verdad? Que cuando salgamos a cualquier lado que vayamos, ¿verdad? Pongamos la radio cristiana, ¿verdad? Y no pongamos ahí cualquier otra cosa, ¿verdad? Imagínense el testimonio que le damos a nuestros hijos si vamos a la iglesia, ¿verdad? O vamos al culto y al salir del culto, ¿verdad? Hemos estado allá alabando a Dios y levantando las manos, llorando, ¿verdad? Aplaudiendo y todo, ¿verdad? Llegamos al carro y ahí, ¿verdad? ¿Qué emisoras? A ver, no sé qué emisoras hay ahorita Ver la que buena. la que La que buena, ¿verdad? buena. Ajá, gran rancherón ahí, ¿verdad? Después entonces, ¿qué testimonio les estamos dando, verdad? A los hijos, no, hijo, ir a la iglesia es, pues sí, ir a hacer a la iglesia, lo que corresponde a la iglesia, cantar, ¿verdad? Levantar las manos, aplaudir, pero ya al salir de la iglesia hago lo que yo quiera y a punto, ¿verdad? Ese es el mensaje que estamos dando a la familia, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, ¿verdad? Ok, salir, bueno, oigo música cristiana, oigo predicaciones, ¿verdad? Importante oírla, muy, 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 muy importante, ¿verdad? ¿A cuántos les gustaría tener más fe? Bueno, dice, oiga la palabra de Dios, ¿verdad? Escúchela, ¿verdad? Esta es la manera más fácil de penetrar en la palabra de Dios. Eso es lo que nos dice el material, ¿verdad? Es la forma más común, ¿verdad? De que todos vivimos, oírla. Pero también es la forma en que podemos estar más satisfechos, ¿verdad? Y algunas formas, ¿verdad? De oír la palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, la Biblia en audio, en las reuniones en iglesia, estudios bíblicos, sermones en audios, de cinta, maestros de la radio y televisión, ¿verdad? Hay muchas formas, en YouTube, podcast, hay un montón de formas ahora, ¿verdad? De escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? El problema que tenemos es fíjense, que solo oírla, eh, el problema es que el 95% de lo que nosotros oímos lo olvidamos en 72 horas. ¿Ok? En 3 días, hagan la prueba, ¿verdad? Y vayan, solo en el mensaje, no anoten nada, ¿verdad? Solo digan, cuál versículo predicó, fue el mensaje central, me lo memorizo. Y vean en 3 días a ver si se acuerdan. Sí, a ver si se acuerdan. ¿Cuál es el versículo que predicó el domingo el hermano, verdad? Se le olvida uno, definitivamente. Así funcionamos. Entonces, el problema de solo oír es ese, ¿verdad? Que no vamos a retener ahí, ¿verdad? A largo plazo, la información que se nos está dando, ¿verdad? Y es importante, por eso, retener la palabra de Dios, tenerla en nuestra mente, ¿verdad? Y aquí vamos a lo que comentaba la hermana Margarita, ¿verdad? Vamos a ver 5 formas así, para mejorar nuestro oído, o sea, qué es lo que decía, ¿verdad? Okay, no solo oiga, no es lo mismo oír que escuchar, ¿verdad? Que poner atención, que concentrarse, ¿verdad? Y aquí nos dan 5 recomendaciones. Vamos a ver, hermana Margarita, vamos a leer solo el primer versículo que está ahí, vamos a leer Mateo 11:15, ¿qué dice? Mateo 11:15. Amén. Reina Manera, el que tiene oídos para oír, oiga. Oiga, así, ¿verdad? Si usted tiene oídos, todos tenemos oídos, ¿verdad? Entonces, oiga, pues, o sea, le está diciendo, ¿verdad? Ponga atención, sí, utilice su oído, ¿verdad? Oiga, sí, póngale atención a lo que va a oír, ¿de acuerdo? Si tiene oídos para oír,
oiga, escuche, ¿sí? Esté listo y ansioso para oír a Dios, ¿verdad? Mateo 11:15, ¿de acuerdo? Esa es 5 formas para mejorar nuestro oído, dice. Lucas 8, del 11 al 15, ¿qué dice? Hermana Margarita, hija, perdón. Las hermanas Margarita, perdonen que no les había, perdonen que no les había dicho, está bien. No hay pena. Lucas 8, Del 11 al del 15. 11 al 15. Esta es, pues, la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Gracias, hermana. Muy bien, ¿verdad? Ahí está hablando, o sea, vean del efecto, ¿verdad? Que tiene oír, ¿verdad? La palabra de Dios, pero el efecto va a depender de con qué actitud, ¿verdad? La escuchamos, ¿verdad? O sea, y eso dice que va a producir esto, ¿verdad? Y por eso esa es la parábola del sembrador, ¿verdad? El que cayó en tal lado, ¿verdad? Es que oyeron la palabra de Dios, pero se distrajeron, ¿verdad? Con estas cosas, dice, se fueron ahogados por las preocupaciones. Estamos en la iglesia, ¿verdad? Y estamos preparando, y estamos pensando, ¿verdad? ¿Qué voy a ir a hacer de almuerzo, ¿verdad? La esposa pensando qué va a ir a hacer de almuerzo, pensando en qué va a ir a hacer de almuerzo, o pensando, ojalá que a mi esposo se le ocurra llevarnos a comer porque no tengo ganas de ir a cocinar, ¿verdad? Y el esposo pensando, ¿verdad? Ojalá, ¿verdad? Que mi esposa haya dejado algo, haya bajado la carne, ¿verdad? Para llegar a hacer cuando llegue. O sea, estamos distraídos, ¿verdad? Con otras cosas o cualquier otra cosa que nos está quitando el escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? O dice, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Entonces, debemos evitar las actitudes, ¿verdad? Que nos impiden oír a Dios, ¿ok? Esa es otra recomendación para mejorar nuestro oído. Tercera recomendación. Vamos a ver quién sigue. Familia Escobar. Santiago 1:21. ¿Qué dice Santiago 1? Perdón, solo para resumir el pasaje de Lucas que leímos antes. Dice, perdón, hermano Escobar, solo voy a resumir el pasaje de Lucas, en donde Lucas aquí simplificó la parábola, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Que les dio, y dice que define 3 acciones que califican la salvación verdadera. Uno es oír con el corazón, es decir, con quebrantamiento de espíritu, ¿sí? Y el quebrantamiento de espíritu es capacidad, fíjense. Quebrantamiento de espíritu es capacidad y ejercicio de entender y creer, ¿ok? Sí, al oír la palabra de Dios hay quebrantamiento de espíritu, es entender y creer. Sí creo lo que oigo. Número 2, retener la palabra de Dios. Les está diciendo también en esta parábola. Esto es interiorizarla, y obedecerla continuamente. O sea, eso es tener voluntad de sometimiento. O sea, lo que voy a oír, lo creo, lo retengo y la obedezco continuamente. O sea, voy con una voluntad de decir, sí, voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice. No voy a decir, no, ese versículo, si es que me pega fuerte a mí, ¿verdad? Ese versículo está mal interpretado por el hermano, ¿verdad? Porque como le está afectando a él, ¿verdad? Entonces, no se va a someter a ese versículo. Esposos, obedecer a sus esposos, ¿verdad? No, ese versículo está fuera de onda ahí, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Ese no aplica para mí, dicen algunas hermanas, ¿verdad? Entonces, 2, ¿verdad? El número 3 le dice en esta parábola, llevar fruto perseverante, o sea, llevar buenas obras.
Y la perseverancia nunca, fíjense, la perseverancia nunca es causa de la salvación, ¿verdad? Sino más bien es consecuencia de la salvación. ¿Sí? Yo persevero en la obediencia a lo que he oído, porque soy salvo, ¿verdad? No, no es que voy a ser salvo porque voy a perseverar en lo que, no, en lo que he oído, no, ¿verdad? Lucas entonces hace una síntesis de esta parábola del sembrador en 3 cosas: fe, obediencia y productividad. Eso es lo que nos está dando esta parábola. Ok, Santiago 1:21, hermanos Escobar. Sí, hermano. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Ahí está claro, ¿verdad? Confiese cualquier pecado de su vida, deshágase de ese pecado, ¿verdad? Confiéselo, límpiese, ¿verdad? Y pida perdón, ¿sí? En otra versión dice, ¿verdad? Desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, ¿verdad? Cada uno sabemos qué tan sucio, ¿verdad? Estamos. Entonces hay que limpiarse, dice, confiese cualquier pecado en su vida, ¿ok? Hebreos 2:1, bueno, Carlos Escobar. Ahorita, con gusto, hermano. Hebreos 2:1, Reina Valera. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ok. Con diligencia, ¿verdad? Dice, con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, ¿ok? Tome nota, ¿verdad? De lo que oyó, ¿verdad? El domingo, ¿verdad? ¿Cuál fue el mensaje hey, saludos, José Luis, bienvenido. No te había visto, discúlpame. ¿Cuál fue el versículo principal, verdad, que utilizó el pastor, en cuál se centró su predicación? Lo anoto, ¿verdad? Y pongo unas notas ahí. Con eso, el miércoles, ¿verdad? Que diga, ¿y de qué predicó el hermano? Y cuál fue, mucho menos cuál fue el versículo. Ok, va una nota y ahí está. Eso es tener diligencia. Ok. ¿Qué otra para mejorar nuestro oído? Dice Santiago 1:22. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? Hermano Carlos. No, ¿verdad? No. Hermano Nahum. Santiago 1:22. Hermano Nahum. También Carlos, hermano. También Carlos Nahum. Carlos. Pues no me equivoqué. Ajá, Pero hermano ser Carlos. hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Amén. Gracias, hermano. Bueno, ser oidor y hacedor de la palabra, ¿verdad? Eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Eso representa una unión o un nexo que debe estar súper unido debe estar súper unido la creencia y el comportamiento. ¿Ok? O sea, ¿creo lo que digo? Sí, ok, pero no lo hago, ¿verdad? Punto. No, ¿verdad? Es eso, ¿verdad? Actúe de acuerdo a lo que oye, es unir, ¿verdad? Lo que yo creo con lo que hago. Nosotros como creyentes, pues debemos actuar de esa manera, ¿verdad? De acuerdo a la fe. De lo contrario, ¿verdad? Si solo aceptamos el mensaje o solo profesamos que somos cristianos y no vivimos conforme a esta, bueno, el efecto que dice Santiago 1:22 es fuerte, ¿verdad? Porque dice engañándose a ustedes mismos, ¿verdad? Si solo hacemos una de las dos cosas, nos lleva al autoengaño. ¿Ok? Esas son las 5 formas, ¿verdad? Que nosotros debemos utilizar para mejorar nuestro oído. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Listo. Vamos a pasar al siguiente, que es cómo leer. Hoy vamos a ver oír, leer y estudiar, ¿verdad? Cómo leer la palabra de Dios, ¿verdad? Para eso vamos a comenzar con Apocalipsis 1:3. José Luis, por favor, si puedes hacerme el favor. Apocalipsis. Apocalipsis 1:3. Sí. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Ok. ¿Con qué actitud entonces vamos a leer? Dice Apocalipsis 1:3. Los que guarden las cosas en ella escritas.
¿Ok? Esa es la primera, ¿verdad? Y lo segundo, ¿qué dice Deuteronomio 17, 19? ¿Quién falta? La familia Vázquez, ¿verdad? Deuteronomio 17, 19, ¿verdad? ¿Qué dice? Ajá. Ahí está. Y Deuteronomio lo 17. tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para que guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra. Amén. Dice que la debe leer todos los días y vuelve a insistir, ¿verdad? Que dice que guardando estas cosas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo leer la palabra de Dios? ¿Sí? ¿Y cuándo? Bueno, todos los días y guardando esas cosas, ¿verdad? Que no sea solo leer por leer, ¿de acuerdo? En el material, ¿verdad? Se nos presentan estas recomendaciones. Primero, para leer la palabra de Dios, ¿verdad? Usted necesita escoger un libro de la Biblia y leerlo al momento, ¿verdad? La recomendación que se nos da y lo compara con una carta, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando les mandaban cartas a las novias? ¿Quiénes les mandaban cartas a las novias o a los novios? Ustedes, señoras, les mandaban cartas a sus novios. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Uy, qué cosa más romántica esa, ¿verdad? Porque no teníamos WhatsApp, ¿verdad? Todavía las lee y llora. O sea, Pero no dice por qué llora, hermano. O sea, dice por qué. No, me dice, eras un gran mentiroso. Era un gran mentiroso. Entonces, con eso, ¿verdad? Lo compara, ¿verdad? Esto, es decir, bueno, mire, cuando usted recibe una carta, ¿verdad? No lee solo esta primera parte, solo el saludo, ¿verdad? Y me quedo y lo guardo y ya no leí más. Imposible, ¿verdad? Imposible. La curiosidad de leer una carta se lee hasta el final. Y con esto lo compara, ¿verdad? El material, ¿verdad? Que nos dice, escoja un libro, ¿verdad? Y léalo en el momento, ¿verdad? Lo que nos está recomendando es que sobre todo, ¿verdad? Aquellas cartas, aquellos libros del Nuevo Testamento que son cartas, ¿verdad? Las leamos de un solo y tiene sentido, fíjense, me gusta. No lo he hecho, sinceramente no lo he hecho porque yo voy leyendo un capítulo diario, ¿verdad? De la Biblia. Entonces, pero tiene sentido eso, ¿verdad? Leerse todas las cartas a los Gálatas, a Éfeso, por ejemplo, sí se le encontraría el hilo, ¿verdad? Todo eso, porque comienza con un saludo, ¿verdad? Hay un nudo ahí, ¿verdad? En donde que él desarrolla y luego hay un desenlace al final, un cierre, un saludo, ¿verdad? Normalmente cierra con que la gracia y paz del Señor Jesucristo sea con vosotros, con ustedes. Normalmente cierra así Pablo, ¿verdad? Entonces, interesante recomendación, sí, buenísima, hay que hacerla, ¿verdad? En un momento en un momento que tengamos ahí, ¿verdad? Tranquilidad, hay que leer el libro completamente, es súper bueno. También nos dice otra recomendación, bueno, lea sistemáticamente. Necesitamos leer toda la Biblia, ¿verdad? No solo las partes favoritas de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que nos está recomendando. Y en lo personal, hay muchos métodos para leer la Biblia, muchos métodos para leer la Biblia completa, definitivamente, ¿verdad? Ya les he comentado, ¿verdad? Que mi método es, comienzo a Génesis 1:1 hasta que llego a Apocalipsis, ¿verdad? 21, ya, y luego vuelvo otra vez a Génesis 1, y voy un capítulo diario, sea grande o sea chiquito. Si es pequeño, listo, ese leo, algo me enseñó, ¿de acuerdo? Y los versículos que me llaman, que me impactan, ¿verdad? Los marco en la Biblia, en la YouVersion, uso la Reina Valera. Ahorita estoy leyendo la nueva traducción viviente, pero la vez pasada leí la Reina Valera y esa voy a volver a leer. Entonces los marco, los versículos ahí, ¿verdad? Y yo comparto, ¿verdad? Todos los versículos, esos versículos los comparto en Facebook, ¿verdad? En Twitter y en LinkedIn estoy compartiendo esos versículos a diario. Ahí están. A alguien en algún momento, en nombre del Señor Jesús, le van a
a servir, ¿verdad? Que en un momento que esté viviendo, se anda vagando ahí por LinkedIn o Twitter y le cae el versículo, ¿verdad? Y que de algo Dios va a usar esas cosas, ¿verdad? Así que usemos las redes sociales para proclamar la palabra de Dios, ¿verdad? Usémosla para eso. Sistemáticamente, ¿verdad? No solo nuestras partes favoritas, ¿verdad? Dice, lea una Biblia sin notas, dice. Hay Biblias que traen unos comentarios. Tengo una Biblia ahí, ¿verdad? Que cada versículo tiene un comentario. Entonces eso, pues si fue si fue un estudio, ¿verdad? Que hicieron varios teólogos, ¿verdad? Y llegaron a esa conclusión que eso significaba ese versículo. O sea, creo que vale la pena tomarlo en cuenta. Sin embargo, la recomendación aquí es, no sé, que sea sin notas para que no se prejuicie, ¿verdad? Esto significa y ya, con eso me quedo. No, usted ore, ¿verdad? Y dígale a Dios al Espíritu Santo, ¿verdad? Que le ayude a entender, ¿verdad? Ese versículo. Y usted lee, y la Biblia, cuando en el seminario le explica a uno, ¿verdad? Que la Biblia tiene una característica que es orgánica, va creciendo. Eso significa que uno lee una parte en Génesis y más adelante la va a encontrar ampliada. Entonces ahí termina usted de entender eso. Entonces, por eso es por eso es que la recomendación es sin notas, ¿verdad? Para que usted deje y permítale al Espíritu Santo que le ayude a entender esa porción bíblica. ¿Tiene demasiadas dudas? ¿No está seguro? Está bien, ya vamos a ver otras cosas que también recomiendan utilizar, ¿verdad? Para leer la palabra de Dios. De hecho, es para estudiarla en el siguiente punto es. ¿Qué más? Le recomienda también leer en voz alta para usted, ¿verdad? Muchos les funciona esto, ¿verdad? Si usted tiende a divagar, ¿verdad? Cuando está leyendo, ¿verdad? Está leyendo la palabra de Dios, pero está pensando en otra cosa, ok, léala en voz alta, si eso le funciona, ¿verdad? Para usted. Si no, pues no, ¿verdad? No lo haga así. Ok, ¿qué más? Subrayo, coloree los versículos clave, ¿verdad? En su Biblia o en el teléfono, ¿verdad? Ahí se pueden ir subrayando. Incluso, ¿verdad? La Biblia, en esa YouVersion tiene para ponerle comentarios, ¿verdad? Y para recordarlos después. Tiene muchas opciones, ¿verdad? O colocarlos en un marcador. Es válido eso, ¿verdad? Subrayenlos o coloree los versículos claves en su Biblia, ¿verdad? Y ahí sugieren, ¿verdad? Utilice un color azul para las promesas, ¿verdad? Si habla de Jesús rojo, ahí usted decide, ¿verdad? Con solo que usted diga, estos versículos que marqué en azul hablan de esto, ¿verdad? Por eso están así. ¿Ok? Esos son métodos para ir leyendo la palabra de Dios. Luego tenemos la otra recomendación, que escoja un plan de lectura, ¿verdad? Hay muchas versiones, ¿verdad? Definitivamente, para leer, muchas formas o muchos planes para leer la Biblia completa, ¿verdad? Escoja uno, ¿verdad? Insisto, ¿verdad? En mi forma de leerlo no es la mejor, o sea, para nada, ¿verdad? Pero ustedes busquen el que les queda bien y cúmplanlo. Lo que sí nos recomiendan que no utilicemos este método, ¿verdad? Que dice, no use el método de donde quiera que se abra la Biblia, ahí voy a empezar a leer. O sea, no utilice ese método en el día, ¿verdad? Que usted dice, hoy lunes, cierro los ojos, abro la Biblia, aquí me va a hablar el Señor. No, dice, ese método no. ¿De acuerdo? Lleve un orden sistemático para estudiar la palabra de Dios. ¿Verdad? Usted dice, ok, voy a comenzar con los evangelios, ok, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hasta llegar a, ok, ahora voy a leer todas las cartas de Pablo. Ok, yo personalmente le recomiendo que comiencen en Génesis 1:1, ¿verdad? Y terminen en Apocalipsis 21:22. De esa forma, vamos estudiándola sistemáticamente y Dios, pues le habla a uno en el momento, toca leer el versículo o el libro o el capítulo que muchas veces uno está viviendo situaciones complicadas y el capítulo que toca leer pues es
es el que le da el consuelo, la salida, lo que uno necesita, ¿verdad? Así que, pero ustedes escojan su método. ¿Ok? Eso es como leer la palabra de Dios. Ahora vamos a ver cómo estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Que ya es un poco, ya es más profundo, ¿sí? Aquello es leerla. ¿Ok? Ahora cómo vamos a estudiar la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Mm? Yo creo que aquí, en esta parte de cómo leer la palabra de Dios, se aplica algo que un ministerio había dentro de la iglesia, donde daban de que había observación, interpretación y aplicación, ¿verdad? Creo que ese era un método bien efectivo, pero por ende llevaba más tiempo. Ah, ok. Era precepto ese, ¿no? Sí, precepto sobre precepto. Precepto sobre precepto, ¿no? Ok, ese es el método que utilizan. Sí, más o menos eso es lo que se está tratando de ver aquí, ¿verdad? En los 6 pasos que vimos, ¿verdad? Que era oír, leer, estudiar, memorizar, y luego aplicar, ¿verdad? La palabra de Dios. Entonces, más o menos, digamos, quizás con otras palabras, pero por ahí va la cosa, ¿verdad? Que aquí es, leer es como, ok, sí, lea, ¿verdad? Ahora vamos a ver la parte de estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Y para eso vamos a leer, ¿cuál es el versículo? Hechos 17, ¿verdad? Del 10 al 12. ¿Quién nos dice que no solo debemos leerla así superficialmente, ¿verdad? Sino escudriñarla. Hechos 17, del 10 al 12 dice, inmediatamente los hermanos enviaron, dice, de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. ¿Ok? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Escudriñándola. Vean que Pablo, ¿verdad? Dice que llegó, Pablo y Silas llegaron a Berea. Berea era un lugar pobre, compuesta por campesinos, eran artesanos y trabajadores de las canteras de piedras. O sea, es como que, ok, dice aquí, ok, vamos a ir allá al campo, ¿verdad? ¿No? De la ciudad al campo. Y dice que, dice en esta porción, que estos de Berea eran más nobles de los de Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles? Y está haciendo referencia no a que pertenecían a una realeza, ¿verdad? A una familia, que tenían dinero, ¿no? ¿Verdad? Este era el campo, pero dice que ellos eran más nobles. Esa es una expresión comparativa con la que Lucas coloca frente a frente las actitudes y respuestas a la predicación del evangelio, ¿sí? O sea, la gente más pobre, ¿verdad? Campesinos, artesanos y trabajadores de cantera, tenían una mejor actitud a la palabra que recibían de Pablo y Silas que la gente de Tesalónica, que eran como los de la ciudad y que creían que era la parte, o sea, más educada y toda la cosa, ¿verdad? Pero no es la nobleza, no tiene nada que ver con cuánto he estudiado, ¿verdad? Sino aquí lo está viendo y lo está poniendo, ¿verdad? Que es la actitud con que recibieron la palabra de Dios estas personas, de Berea, ¿ok? Entonces, lo que destaca aquí es la calidad humana, ¿verdad? La nobleza del corazón y la actitud de mente abierta frente a la verdad que escucharon de Pablo y Silas, ¿verdad? En Berea. Es su capacidad crítica frente a las escrituras, porque ellos, dice que en Berea, dice que recibieron la palabra ávidamente, escudriñando cada día las escrituras para verificar si estas cosas eran así. Eso hicieron ellos en Berea. ¿Okay? Entonces, eso, y es lo que hablábamos al principio, ¿verdad? Que nosotros tenemos que hacer cuando oímos a algún predicador. ¿Okay? Vamos, ¿verdad? Y verifiquemos si esas cosas son así, ¿verdad? Si lo que oímos es lo correcto. Eso es lo que dice la Biblia. También tenemos Timoteo 2:15.
la hermana Carlos y hermana Alma, ¿verdad? Carlos, Hermano Guillermo, dígame. quizá antes de pasar, a mí me llama la atención también de que no solamente los que tenían nobleza o una actitud buena, ¿verdad? O en el corazón, sino que también dice de que creyeron, así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción. O Sí. sea que se fue como otro estado, ¿verdad? A otro nivel, pues las mujeres. Social. Eso, correcto. Es correcto. Así es. Creyeron, dice, ¿verdad? Ellas también, ¿verdad? Mujeres griegas de distinción, dice. Correcto. Muchas gracias, hermano. Así es. Ok, ¿qué dice 2 de Timoteo 2:15? 2:15, en la versión esta latinoamericana, Paulina, dice: trata de estar siempre a disposición de Dios, como servidor irreprensible, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, pues buen distribuidor de la palabra de verdad. Ok, gracias. Gracias, Carlos. Así es, ¿verdad? Dice, también, ¿verdad? Entonces, con diligencia, dice, trazando, en otra versión dice, procura con diligencia, como decía también Carlos, ¿verdad? Presentarnos ante Dios aprobado como obrero, aprobado, ahí podemos hablar mucho, ¿verdad? O sea, aprobado es, ok, Dios dice, sí, te apruebo tu vida, ¿verdad? Tu comportamiento, ¿verdad? Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, ¿verdad? Que traza bien la palabra de verdad. La palabra trazar bien, o como decía ahí, Carlos, la última parte de la versión. Decía, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, buen distribuidor de la palabra de verdad. Buen distribuidor de la palabra de verdad. Entonces, eso, ¿verdad? Es aquí trazar, ¿verdad? Y distribuir la palabra de verdad, lo compara con los sastres. Dicen, ellos trazan una línea, ¿sí? Delicada para poder hacer un corte. Imagínense que la cortan mal. Entonces la camisa, el pantalón, lo que vayan a hacer, les va a quedar mal hecha esa cosa, ¿verdad? Y obviamente el que la pidió no la va a aceptar. Entonces, de esa forma, trazar bien, ¿verdad? Se puede traducir como dividir o corta correctamente, ¿sí? Entonces, como obreros que trazamos bien, ¿verdad? La palabra de Dios, que trazamos una línea sobre la cual queremos ir y es la línea correcta y no nos salimos de ese lado, ¿verdad? Para que el fruto que de ahí salga, como lo dice, ¿verdad? El ejemplo de un sastre, ¿verdad? El fruto que salga sea bueno, ¿verdad? Una tela para trazar también una carretera recta, ¿verdad? Los planos que hacen, ¿verdad? En arquitectura, o cortar una piedra, ¿verdad? A fin de que encuadre bien en una edificación, ¿verdad? De un arquitecto, ¿verdad? Traza bien, tiene que trazar bien una línea, ¿verdad? Para que el corte que haga sea perfecto y lo que haga quede de forma perfecta, ¿verdad? Así que quien traza la palabra de verdad no se desvía y aplica esa verdad en su debido lugar y de forma equilibrada. Por eso debe ser así, ¿verdad? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios? Bueno, escudriñándola cada día, trazándola bien y con diligencia, la palabra de verdad. Esta línea es la que yo llevo, ¿verdad? Y sobre esa no me salgo. ¿Ok? ¿Cómo estudiar la palabra de Dios entonces? De esas dos formas. Y se nos recomienda, ¿verdad? Para profundizar, ¿verdad? En el conocimiento, que utilicemos, ¿verdad? Estas palabras, ¿verdad? Que cualquiera, primero, ¿verdad? Que sí debemos de tener en cuenta que cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que somos hijos de Dios, tenemos la habilidad para poder entender la palabra de Dios, porque no depende de mi grado académico, no depende de nada, solo depende del Espíritu Santo, ¿verdad? Y que cualquiera de nosotros puede aprender la palabra de Dios y a entenderla, ¿verdad? No es una habilidad reservada para los teólogos, ¿verdad? Para esos que han escrito los comentarios bíblicos, ¿no? No es para ellos, ¿verdad? Cualquiera de nosotros la puede entender, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos. El secreto, pues, eficaz para estudiar la Biblia, bueno, es hacerse las preguntas correctas. De nuevo, dice, esta habilidad es algo que debemos aprender, podemos aprender. O podemos ver un pasaje de la Escritura y no saber nada de qué se trata, ¿verdad? Pero si nosotros leemos un pasaje
y nos preguntamos, ajá, ¿quién hizo esto? ¿Qué hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Dónde lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Y cómo lo hizo? ¿Verdad? O sea, hacerse esas preguntas de una porción bíblica. Buscar las respuestas ahí. ¿A quién fue? Ah, fue Pablo y Silas. ¿Dónde fue? Ah, en Berea. ¿Cuándo fue? No dice, está bien. Ok. ¿Dónde fue? Ah, en tal lugar. ¿Por qué lo hizo? ¿Verdad? ¿Y cómo lo hizo? Ah, predicando. Ok. O sea, eso me va a ampliar, digamos, el entender una porción bíblica. ¿De acuerdo? ¿Ok? Utilicemos esas preguntas para hacerlo. Podemos llegar con esas respuestas a decir, bueno, ¿cuáles son los resultados de ser un discípulo, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué debo intentar ser un discípulo? ¿Cómo me vuelvo un discípulo? ¿Sí? Preguntas que podemos hacer, ¿verdad? Dependiendo de la porción bíblica que estemos estudiando. Hágase esas preguntas. Miren un pasaje de la Escritura, ¿verdad? Pregúntele a ese pasaje de la Escritura y pregúntele lo que usted ve. ¿Sí? Es una manera muy simple de empezar a estudiar, ¿verdad? Pero solo lo va a conseguir si lo comienza a hacer. Creo que todos queremos entender la palabra de Dios definitivamente, ¿verdad? Y haciendo estas preguntas, si decimos, es que a mí me cuesta entender la Biblia, ¿verdad? Y es más, me aburre, me da sueño, ¿verdad? Ok, comience a aplicar estos métodos, ¿verdad? Que ya vimos, ¿verdad? Pero para oír, por ejemplo, la palabra de Dios, es que yo me duermo en la iglesia, ¿verdad? Cuando están predicando. Ok, practiques lo que vi, las 6 recomendaciones que vimos allá. A leerla, pregúntese esto. ¿De acuerdo? Funciona definitivamente. ¿Quién? ¿Dónde? ¿Verdad? Y algunos recursos, para ir terminando ya, hermanos, justo vamos terminando. Algunos recursos, ¿verdad? Para el estudio de la Biblia que están allí en el material son estos, ¿verdad? Tantas traducciones diferentes como usted pueda comprar. Vean por qué sirven las traducciones, ¿verdad? Aquí les traigo un ejemplo. Por ejemplo, las traducciones. Puede tener varias, ¿verdad? Para que le ayuden como a leer, ¿verdad? Por ejemplo, en la Reina Valera de 1960 dice, y esta es la que conocemos todos, pero muchos se nos olvida, por ejemplo, ¿dónde está? Redarguir. Ajá, redarguir. Ajá, ¿qué significa, verdad? Entonces dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En esta otra versión dice, nueva traducción viviente, toda la escritura es inspirada por Dios, va igual aquí, ¿verdad? Y es útil para, ahí ya cambia, enseñar, y aquí dice enseñarnos, que es verdad, ya está ampliando esto. ¿Okay? Eso nos va a ir ayudando a nosotros a entender algunas partes de la Biblia. Luego dice para corregir, para enseñar, ¿verdad? Aquí dije para enseñar. Luego sirve para redarguir, ajá, redarguir, ¿qué es? Para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, ¿ok? ¿Sí? Eso es lo que dice la otra versión. Entonces, en vez de redarguir, aquí es hacernos ver lo que está mal en esta vida. ¿Sí? Es útil para hacernos ver lo que está, obviamente, ¿verdad? Cuando uno va leyendo la Biblia, uno encuentra ahí, esto estoy haciéndolo mal, entonces, sí, esto que estoy haciendo está mal. Para corregir, nos corrige cuando estamos equivocados, ¿ok? Para instruir en justicia, nos enseña a hacer lo correcto. ¿Okay? Entonces aquí, de esta forma, si tiene 2 versiones, por ejemplo, hay muchas, en la YouVersion usted le pone texto paralelo y le salen como 6 versiones, ¿verdad? Que dicen de un mismo versículo, por ejemplo. Eso le puede ayudar a entender mejor, ¿verdad? La palabra de Dios, a estudiar mejor la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Por eso, hermano, dígame. Hermano, perdón, ¿a dónde dijo que Universal? ¿Cómo fue que dijo? ¿A dónde se podía encontrar esas versiones? Se llama YouVersion, se llama la Biblia. Le voy a ver. Para que nos mande el link. Yo se los paso.
De acuerdo. Gracias. Con todo gusto. Entonces, ¿verdad? Y tenemos muchas versiones con las cuales podemos ir estudiando. Y estas no son comentarios, ¿verdad? Que es lo que ya vimos antes. O sea, no utiliza, dice, una Biblia comentada, porque esa, pues sí, nos va a perjuiciar. Por ejemplo, yo tengo una ahí que el comentario es de Jimmy Swaggart, por ejemplo. Ajá, ¿y qué pasó con Jimmy Swaggart, verdad? Entonces, o sea, no, o sea, si fue un hombre, ¿verdad? Y que puso su interpretación, ok, calmado, ¿verdad? Calmado. Véalo, pero no lo tome para usted. Por supuesto, ¿verdad? El contexto en que fue escrito el contexto es lo anterior, en qué parte, de qué habla todo, segunda de Timoteo 3, por ejemplo, ¿verdad? Es el contexto de un versículo, ¿verdad? Para no sacarlo de contexto. ¿Ok? Una concordancia completa que corresponde a la traducción de la Biblia que estudie, y un diccionario bíblico y una enciclopedia, ¿verdad? Esos son los recursos que nos recomiendan utilizar, ¿verdad? Para ampliar nuestro conocimiento. Este era el ejemplo. Estos son algunos diccionarios. Este es el diccionario que yo utilizo. Pregunté y un pastor me confirmó, hermano Francisco Linares creo que fue, que sí, que estaba bien, que podía usar ese diccionario. Este es un comentario bíblico de toda la Biblia, muy amplio, muy bueno. Está escrito por teólogos, ¿verdad? Y gente que se dedicó a estudiar y a irse a ver los documentos originales para explicar un versículo bíblico, ¿verdad? Está impreso, y yo lo compré impreso hace unos 15 años quizás, y está, ya está en la red definitivamente, ¿verdad? También en PDF. Concordancias, ¿ustedes qué son las concordancias bíblicas? ¿Alguien las ha usado? Sí, las concordancias es cuando en un pasaje bíblico hay ciertas frases o ciertas oraciones que las remite a versículos anteriores que hablan de lo mismo, para concatenar a qué se refiere el pasaje. De acuerdo, gracias. En la Biblia Scofield traían por lo general esas. Bueno, todavía si existe esa versión, creo que todavía lo tienen. Exactamente, así es, ¿verdad? Y eso lo que hace es reforzarle, ¿verdad? Y decirle, no, mira, no es solo este versículo, ¿verdad? El que habla de esto, sino que aquí están estos otros, ¿verdad? Que hablan también de esto y están relacionados con este tema. Entonces, para eso sirve, ¿verdad? Para tener como ¿dónde más se relaciona algo que estamos hablando, de lo que estemos leyendo en el momento? Y se puede ir a buscar, ¿verdad? Esos versículos también. Esa es la idea de las concordancias bíblicas. Enciclopedias menciona ahí también. Encontré una en internet que es en línea. Se llama Logos, se llama. Es muy bonita. Hace muchos años la usé. Saqué información muy buena de ahí. Hoy precisamente, en realidad no la estaba usando, pero hoy que estaba leyendo esta información me fui a buscarla y la encontré, la he descargado. No la he utilizado mucho, está muy bonita, pero no la he utilizado, pero si son muy tecnológicos, se los recomiendo, ¿verdad? De lo contrario, yo tengo, este libro es el que les voy a mandar, este libro yo lo uso, se llama Auxiliar Bíblico Portavoz, lo tenía, mi suegro me lo regaló. Este contiene información importantísima. Este es el que tiene lo que les he comentado algunas veces, ¿verdad? Que ahí está, yo en realidad no había reaccionado en eso, ¿verdad? Pero hay una doctrina de Satanás, hermanos, o sea, para estudiar sobre él, ¿ve? Y saber, ¿verdad? De él, que hay que saberlo, pues nosotros, ¿verdad? Entonces, este libro, las tiene de doctrina del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, de la Iglesia, o sea, doctrina del hombre. Aquí están, y una información inmensa de la Biblia, ¿verdad? En esto, no es libro por libro, tiene un montón de información que puede servir, ¿verdad? Para ampliar nuestra interpretación de la palabra de Dios. ¿Ok? Vamos a ver si me cargó que le estaba diciendo. Aquí está cargando. A ver si se la puedo compartir rapidito, porque la estoy comenzando a conocer, pero tiene información buenísima de la que se enseña en el seminario. Está ahí en esa Logos.
Vamos a ver si me cargó. Aquí está. Está cargando. Hay muchos libros, incluso, ¿verdad? Biblias, versiones de la Biblia, muy buena, pero es pesadita. Ya se tardó en cargar. Así que el punto es que ahí están esos recursos, ¿verdad? Para que los utilicemos todos. ¿Ok? Esos son los que yo utilizo, digamos. El Strong no lo tengo en realidad de físico, pero están a disposición de todos nosotros, ¿verdad? Así es que cierra nuestra sesión con esto, ¿verdad? Si nunca lo ha hecho, dice, haga esta su meta, ¿verdad? Si nunca ha comenzado a estudiar sistemáticamente la palabra de Dios, hágalo su meta. Comience ya. Génesis 1.1. Si tiene un gran poder, Génesis 1.1. O sea, es la muestra del poder de Dios, ¿verdad? Sí, en Génesis. Pregunta, ¿verdad? ¿Cree en la Biblia desde la primera hasta la última página? Y dice, sí creo, sí. Entonces le pregunta, ¿la ha leído completamente? ¿Cómo sabe si la cree desde la primera hasta la última página? Dice, sí, si no la ha leído, ¿verdad? O sea, por fe, ¿verdad? Sí, pero léala, está bien, por fe, de acuerdo, y está bien, pero léala, ¿verdad? Para que vea lo que dice en cada página y entonces diga, sí, ¿verdad? La creo, porque ya la leí, sí, ya la leí, y lo que leí, lo creí, ¿de acuerdo? Esa es la recomendación. Ok. Terminamos, estimados hermanos. ¿Dónde vamos a aplicar esto que hemos visto, pues? ¿Alguna pregunta, comentario? Estimados. Sí, claro, un comentario. Esa aplicación Logos. Sí. Este año salió la última versión, que es Logo 9.0, ¿verdad? Esa aplicación, lo que usted hace es, usted se registra y usted compra los libros, compra las Biblias, compra toda la información, comentarios, diferentes libros y documentos que están escritos, ¿verdad? Y lo que hace ese programa lo que hace es que usted puede preparar un mensaje por medio de esa aplicación, tiene herramientas nuevas. Pero lo más interesante de la aplicación es de que usted puede poner las versiones más usadas en el mundo y le cruza las frases, se la sombrea la frase donde hay diferencias en cada versión, y esa frase lo remite al hebreo o al griego original. Wow. Y luego empieza a aplicar los diccionarios para ver la real palabra griega o hebrea en que fue escrito, para saber los conceptos. Y ya con eso usted puede tener una mejor interpretación de la palabra, ¿verdad? Porque hay un ejemplo de varias versiones donde hablan de un vaso, hablan de un cuerpo y hablan de la esposa. Entonces, al final, ¿cuál es la conclusión? ¿Para quién es la predicación? ¿Para las esposas? ¿Para un vaso que representa un ser humano? ¿O para un cuerpo? Entonces usted llega a la conclusión de que se trata de nosotros somos vasos, porque nosotros somos depósito del Espíritu Santo, y ahí usted ya interpretó bien el pasaje. De igual manera hay otro pasaje donde Samuel se le aparece el fantasma, ¿verdad? Y en la palabra, en una versión dice Elohim. Elohim, estamos hablando de dioses, pero en otra versión dice fantasmas, en otras dice espectros. Entonces, cuando usted se da cuenta que Dios nunca le va a hablar por medio de una bruja, se da cuenta que la palabra Elohim que está escrita en esa versión se refiere a demonios y no se refiere a Dios mismo. Y así usted puede empezar a investigar las palabras y puede llegar a tener una interpretación más clara del texto. Excelente, ¿verdad? Gracias, hermano Carlos. Y eso es lo que se quiere, pues definitivamente, tener una interpretación adecuada del texto, ¿verdad? Eso se llama exégesis, y la mala interpretación se llama eisegesis, o sea, es una mala interpretación del texto, ¿verdad? De un texto bíblico. Entonces, y aquí está, ¿verdad? Esta es la aplicación. Por ejemplo, yo le puse Pablo, ¿verdad? Y aquí me da la información de dónde habla de Pablo, y aquí está cómo fue conocido Pablo, ¿verdad? Y muchas cosas, ¿verdad? Y aquí hay, por ejemplo, están libros, recursos actualizados, por ejemplo, dice, aprendiendo a enseñar la Biblia, en esto creemos, dice, son las doctrinas básicas,
300 citas para predicaciones de la iglesia. O sea, hay información inmensa ahí, ¿verdad? ¿Ok? No la conozco bien todavía, porque esta versión, como dice el hermano Carlos, salió este año y yo la estoy conociendo. Ajá. Dígame, hermano Carlos. Sí, no, es nueva y ahorita hay que empezarla a conocer, ¿verdad? Correcto. Y por eso arriba aparece la carretilla, porque cuando usted quiere comprar un diccionario, usted solo lo busca y se lo descargan en su programa. De acuerdo. Ok, ahí están los recursos, ¿verdad? Definitivamente. ¿Dónde, con qué estudiar y hacer una buena interpretación? Hay, ¿verdad? Hay herramientas. Ok, ¿alguien más? ¿Algún comentario? ¿Pregunta más? Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez. Carlos. Te veo con ganas, Carlos. Carlos Rodríguez. No, está bien todo. Ok, listo. Ok, listo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde puedo aplicar lo aprendido? Bueno, en mi vida personal, ¿verdad? Comenzando por mí mismo, por yo. Ok, luego el más cercano es mi familia, ¿verdad? Luego los que conocemos para evangelizar y para aconsejar. Ok, listo, no olvidemos. Gracias a todos, ¿verdad? Es un gusto, me encanta estar con ustedes. Pues no quisiera que se terminara la clase, pero si la dejamos para siempre, se nos va a ser muy larga, no nos vamos a graduar de avance. Entonces, pero es un gran privilegio, ¿verdad? Vayan pensando en la reunión presencial, ¿verdad? Para que nos den ideas, tengamos ideas, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Hacemos una salida, solo vamos a comer pupusa, vamos a taco, ¿verdad? Un día, o ¿qué hacemos, verdad? O vamos a la iglesia, hacemos una clase ahí. ¿Qué opinan todos? Eso es lo que quiero saber y que la mayoría decidamos qué hacemos, ¿verdad? Para que hagamos una reunión presencial, quizá ahorita entre marzo y abril, podríamos hacerla. Si ustedes están de acuerdo, ¿les parece? Que sea entre marzo y abril. Sí. Sí, hermano. Sí, hermano. Es de proponer fechas y quizás, no sé, lo que decía usted en la iglesia me parece una buena opción porque muchas veces ya movernos a otros lados ya cuesta juntarnos todos, no sé. La podemos hacer de traje, hermano, ¿verdad? Para que excelente idea. Excelente idea, podemos llevar ahí, nosotros llevamos el hambre y ustedes llevan los alimentos. No hay problema. Buena idea también. Pero sí, buena idea también de llevar o pedimos algo ahí, no sé, ¿verdad? Lo más importante, para mí, lo más importante va a ser que nos podamos conocer personalmente porque no hemos tenido ese placer de podernos conocer y tener una relación más cercana, ¿verdad? Solo por la camarita. Exactamente. Entonces, invirtamos el mayor tiempo en conocernos. Ahí puede ser. De acuerdo. El primer punto de partida, la primera salida, porque no va a ser la última, sino que va a ser la primera de otras. Exactamente, así es. Perdón, y desde ya quizás viendo que algunos vienen fuera de San Salvador, que la hora sea temprano, ¿verdad? Para que no haya problema para la salida, ¿verdad? Que puedan retirarse temprano los que van fuera de San Salvador. De acuerdo, me parece, sí. Sí, me parece, sí, que sea en la mañana quizás, ¿verdad? Mediodía podría ser un almuerzo, ¿no? Ajá, sí, un almuerzo. Podría ser el de mediodía. O un desayuno, si hubiera factibilidad de reunirnos temprano. No, pero tienen razón, porque quizá almuerzo queda mejor porque desayuno tendría que salir demasiado temprano. Por ejemplo, sí. La hermana Ana Ruth, que primero Dios pudiera venir, ¿verdad? Y el hermano Carlos Naum está lejísimo, ¿verdad? A 2 horas, ¿verdad, hermano Naum? Son como 2 horas. No, tiene apagado el micrófono, hermano. 1 hora quizás, hermano. Sí, 1 hora. Sí, igual de Santa Ana. Volando, hermano. ¿Cómo? Hermano Naum, 1 hora, pero volando. En el jet privado. Ok, de acuerdo. Pero sí, quizás sería bueno, al mediodía sería como relajado para todos, ¿verdad? Si hay cosas que hacer en la mañana se hacen, ¿verdad? Ya uno se va para la reunión a un almuerzo. Sí, pero también está la posibilidad de ir donde el hermano Naum, él tiene restaurante. Eso es lo que iba a comentar. Bueno, vamos para allá. Ajá, nos vamos todos temprano, almorzamos allá y salimos temprano de regreso. Me parece.
Muy buena. ¿Qué dicen? ¿Y qué día Que sería? el menú. O sea, sería sábado, tendría que ser sábado, porque en realidad yo trabajo, pues, ¿verdad? Los sábados, me sale bien difícil. Ah, entonces sale mejor en la iglesia, porque más fácil Es que- llega. No, yo estoy de acuerdo que puede ser allá donde el hermano, pero sí, al almuerzo se me hace difícil porque ya salgo como a las 12:30, 1. Y el domingo, solo el primer culto van, hermanos Escobar. Sí, solo el primer culto servimos, sí, sí. Ujú. De ahí saldría, igual podría ser domingo a mediodía. Hermano Nahum, usted domingo a mediodía, ¿cómo están? Pero hay ¿Están? que ver todos los demás. Para mí domingo es bien difícil, hermano, porque aquí por el negocio, ¿verdad? Ujú, ujú. Me cuesta bastante, más día domingo. Pero fíjese que tiene razón el hermano Carlos Nahum. Ir donde él es ponerle trabajo también, y la idea es que también él descanse, ¿verdad? Entonces quizás el punto neutro sería la iglesia, más cercano para todos, y descansa también el hermano Nahum porque le estamos llevando trabajo, Ujú, ujú, ujú. ¿verdad? Ok. Hermanos, Diga. y si tal vez lo postergamos para las vacaciones de Semana Santa y que todos podamos tener como libre pues los que trabajan, ¿verdad? Y disponibilidad un día, una mañana, y entonces a partir de eso podríamos coordinar. Si todos están de acuerdo, ¿verdad? Buena idea, sí. Está bien. Para Está que bien. no entorpezca a los hermanos que trabajan. Y que De acuerdo. podamos depender, pues, ¿verdad? Un par de horas. De acuerdo. ¿Dónde vive don Carlos Nahum? En Hilo Vasco. Acá en Hilo Vasco. En lo bajo. Ah. Ahí nomás. Ahí nomás. La 111 va por allá, hermano. Entonces, Vamos a hacer el esfuerzo. Los que no conocemos o los que no conocemos, podemos ir y disfrutar. Son 40 minutos, 45. Está bien. ok. Pues está bien la idea de Semana Santa, ¿verdad? Un día que descansen. Sí. Veamos quiénes son los que estarían más complicados para Semana Santa. ¿Qué día descansan, hermano Carlos Escobar, Semana Santa? No, ahí pido permiso, en realidad 1 o 2 días, pero yo veo ahí como cambio, no hay problema, ahí no hay problema, el día que digan. Ok, excelente, sí. Y también, José Luis. Yo solamente como 2 o 3 días, creo. Los últimos No, días. según Ajá. como sea la vacación, va. Sí, tendría que ser jueves, digamos, porque viernes es complicadísimo con el tráfico, el viernes, Sí. el Viernes Santo, por las procesiones. Jueves suena bien, la Las verdad. Jueves famosas Santo. sombras. Después Tenemos de que ir la al Santo procesión nos Entierro. vamos. No, Solo- vamos en procesión, hermano. Hay que ir al Santo Entierro. Solo vamos a cargar y nos vamos. De acuerdo. Jueves, vamos pensando Jueves Santo. De acuerdo. Y de ahí vayan pensando en ideas para las otras semanas de comida, ¿verdad? Si la hacemos en la iglesia o en algún lugar, vayan pensando y vemos más ideas en la próxima reunión. ¿Ok? Perfecto. Jueves Santo, me parece súper bien. Excelente. Entonces, gracias, ¿verdad, hermanos? Les agradezco infinitamente a todos. Juan 15:13, ¿verdad? Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos, ¿verdad? Y eso es lo que debemos apuntarle. Mira, ¿verdad? Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta, llamo, si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Para cerrar. No olviden estar orando por Ucrania, ¿verdad? Y Rusia, por la situación que se está viviendo ahorita. Y si podemos ayudar económicamente, hagámoslo, ¿verdad? Con poquito, ¿verdad? $1, $2, $5, lo que sea. No importa, dice el hermano Darío González, ¿verdad? Que es lo que están organizando la visita para recibir a la gente, ¿verdad? Que en la frontera, ¿verdad? Lo que está pasando de Ucrania. Entonces, ayudemos en eso si es posible, ¿verdad? Así que gracias, hermanos. Un placer verles y un privilegio para servirle al Señor. Necesito un voluntario para orar, por favor, para cerrar la reunión. Alguien, o que sea... Alguien que ande rasurado. Carlos Martel, no, Carlos Martel. No, Carlos Escobar anda rasurado. ¿Quién anda rasurado?
Ajá. Yo voy a orar, hermano. No, no hay problema. Gracias. Bueno. Hermano Carlos ¿Quién va a orar? Vázquez. Carlos Vázquez. ¿Está bien, Yo voy a hermano? orar, sí. Sí, gracias, hermano Carlos. Oremos. Gracias. Padre Santo, llegamos hasta tu presencia para bendecir tu nombre, honrarte por tu maravilloso poder, tu fidelidad, Señor, porque nos permites estar reunidos como hermanos en Cristo, escuchando y aprendiendo de tu palabra, Padre. Queremos agradecerte por todo lo que has sido hasta hoy con nosotros, porque nos has provisto, nos has ayudado, Dios, nos das gozo y paz en la necesidad y nos das provisión cuando tú, Señor, tienes en tu plan divino, Señor, ayudarnos para que nosotros podamos estar tranquilos, Dios, para que podamos estar siempre conectados con tu Santo Espíritu, Padre. Gracias por la enseñanza del hermano Guillermo. Gracias por las oportunidades que él nos ha planteado, Señor, de cómo poder buscar el estudio de tu palabra para podernos compenetrar, Señor, de tus preceptos, de tus propósitos, de todas las cosas que tú nos has dejado escritas, Padre, para que nosotros podamos aprender, Señor, y lo más importante, poder aplicarlo en nuestras vidas. Gracias por esta oportunidad que estamos pensando en reunirnos como hermanos para disfrutar de un momento, Señor, juntos y conocernos. Te suplicamos desde ya, pues, que tú pongas en nuestra mente y en nuestro corazón ese deseo y el espacio y el lugar donde nos vamos a reunir para que desde ya, Señor, nosotros podamos estar en tus manos, Padre. Te pedimos bendición para el resto de esta noche y que la bendición en cada hogar que está aquí representado pueda llegar siempre, Señor, justo en el momento que lo necesitamos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, un detalle que se me olvidaba. Ahora a las 12 de la noche se nos vencen las licencias de Zoom. Son caras y el líder de Avance, el hermano Roberto Alegría, pues ha encontrado otra opción para hacer las reuniones que es más cómoda para la iglesia, ¿verdad? Entonces las vamos a comenzar a hacer por Meet. Les voy a mandar un link, no sé si lo conocen, es de Google Meet. Hermano, diga. Perdón que lo interrumpa, No, pero yo tengo licencia, pues, ¿verdad? De siempre de Zoom. Por cualquier cosa la podemos utilizar, pues, ¿verdad? Si se puede, con gusto, mientras la tenga, pues, ¿verdad? Con gusto. De acuerdo. Así que está a la disposición por cualquier necesidad. Yo hermano, gracias, hermano, por eso, ¿verdad? Si no conocen Meet y ya conocemos Zoom, le agradecería, hermano Carlos, ¿verdad? Que podamos usarla, pues, ¿verdad? Porque si Meet, les iba a pedir que la próxima clase entráramos una media hora antes para solucionar cualquier problema que se presente, ¿verdad? En la aplicación, porque no la conocemos, ni dónde está el micrófono, ni muchas cosas que se nos pueden presentar ahí. Pero si usamos Zoom, sería igual, ¿verdad? Así que si nos hace el favor, yo creo que sigamos así, ¿verdad? Si no conocen la mayoría de Meet. Así que, hermano, gracias, hermano Carlos. Ahí nos ponemos de acuerdo para ver cómo hacemos, para crear las reuniones, para que sigamos entonces en esta plataforma. Yo les puedo enviar el link, igual como lo mando usted el día viernes al grupo y no hay problema. Pero excelente, ahí ustedes mandan, no hay problema. Me parece, sí. De acuerdo. Excelente. Gracias, hermano. Gracias. Muchísimas gracias. Quedamos entonces. Eso era muy amables. Dios les bendiga, hermanos. Gusto verles. Igualmente. Bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.